El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades para poder llegar a ustedes bien temprano, a las 7:30 de lunes a viernes a sus hogares, y todas las herramientas que estamos usando de Facebook, Instagram, YouTube, y la idea es que podamos hacer de las redes sociales un espacio de interacción, de comunicación. Para mí es un gusto hoy lunes, un día de fiesta, pero la fiesta es mañana, que celebramos el día de lo que es nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entonces, este gobierno, o los gobiernos nuestros, no sé qué les pasa, porque tenemos que celebrar la fiesta, los cumpleaños, tenemos que celebrar cualquier festividad un día fuera que no es el apropiado, que no es el propio, en el sentido de que estamos trasladando siempre los fines de semana hacia otro día que no tiene nada que ver con eso. Entonces eso a veces llega un momento que uno ya ni se entera ni se da cuenta que celebramos. Entonces una fiesta tan importante como esa tiene que dejarse ese mismo día que se celebra. Y no importa, no hay que estar pensando en economía, de que dejamos de percibir tantos recursos, tanto dinero, sino que un día tan importante como el Día de Duarte tiene que ser un día de regocijo, un día patrio, un día para que el pueblo dominicano realmente le rinda honor a esa persona, en este caso Juan Pablo Duarte, todo lo que hizo por la patria, todo lo que hizo por el país, todo lo que hasta el día de hoy estamos disfrutando desde ciertas libertades, desde la identidad que tenemos, desde poder contar con una patria, con una sociedad, con un país libre y soberano. Y creo que en cualquier país del mundo, un día del libertador, un día de la persona que fue el creador, el ideólogo, entonces es una fiesta nacional. Entonces la celebramos hoy lunes. La gente se queda en su casa en medio de este toque de queda, pero tampoco logramos conectar con esa realidad de lo que es el natalicio de nuestros padres de la patria. Entonces creo que hay cosas que hay que revisarlas, hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, y la gente que toma decisiones para que el Día de Duarte se celebre ese día. Y ese día no hay trabajo, y ese día la gente se hacen programas culturales, ese día se impulsan ciertas cosas para que realmente la nueva generación pueda conocer un poco esa realidad, la importancia de lo que es para este país la figura de Juan Pablo Duarte, que tiene que ser un referente siempre para los y las dominicanos. Entonces, empezamos así nuestro espacio de hoy, no tanto una queja, más bien un llamado de atención a tomar en cuenta esos pequeños detalles, pero que cuando se viven, cuando las cosas se hacen como tiene que ser, entonces logramos un mayor sentido. Y así creo que ya el amigo Alfonso Torres, yo ahí, saludo amigo, aquí estoy ocupando el asiento suyo. Usted es que debería estar aquí en el canal, y más de esa fiesta que celebramos, que es mañana, pero que es hoy que podemos, como día feriado, hablar de Juan Pablo Duarte. Bendiciones, Alfonso. Saludos, don Jacinto, saludos país, saludos mundo. Aquí estamos en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión
de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. Mire, este es un tema viejo que nosotros lo hemos tocado año tras año. Tenemos 10 años tocando el mismo tema para el mes de enero. Cómo nos quieren robar la memoria. Esto no es casual. Esto es algo pensado, no por la élite de la República Dominicana. Esto es impuesto. Esto es un propósito de la élite mundial, los que dominan el mundo, de ese capital financiero internacional. Mucha gente no entiende de estas cosas y piensa que uno vive elucubrando. Pero esto se está produciendo hace 10, 15 años, 18 años en muchos países, y es una política a implementarse en todos los pueblos para que nosotros vayamos olvidando la memoria histórica, esa que nos constituye en referente como un pueblo, como una nación, para hacernos parte de una aldea global que dominan ellos. Y todo lo que estamos viendo hoy con el tema de la pandemia, esto tampoco es casual, esto tiene un propósito. Entonces, ahí va a estar con nosotros Freddy Ferreira, que es historiador, además de médico, y pudiéramos conversar de este tema. Nosotros siempre dedicamos esfuerzo, tiempo, espacio a conversar sobre la memoria de Juan Pablo Duarte, porque los políticos dominicanos hacen gárgara con Duarte y lo vomitan de una vez. Para esta fecha usted se va a encontrar hoy, mañana y pasado mañana a muchos políticos hablando de que hay que reencauzar la patria con los valores de Duarte, con sus ideas, con el ejemplo, ese ejemplo ético, pero ellos mismos son los más antiéticos que ha parido la nación dominicana. Ellos mismos son los principales y los primeros negadores de Juan Pablo Duarte, de su impronta, de su ejemplo, de sus convicciones éticas. Entonces, esto es una cuestión que está muy bien pensada, perversamente pensada por élites mundiales que nos la imponen a los pueblos. Usted verá dentro de poco tiempo, cómo empezarán a tumbar, a derribar estatuas, bustos, referentes de los valores históricos de cada pueblo. Cómo van a querer cualquierizar a un Simón Bolívar o a un José Martí, a un Duarte, en fin, a esos prohombres y grandes mujeres de la historia que nos dan un referente de cara al futuro, no solo del presente, es lo que establece la continuidad histórica de nuestras naciones, la que nos da esa identidad. Sin embargo, ese no es el propósito. Por eso aquí, los que están en el poder simplemente reciben órdenes que les llegan desde fuera, del poder transnacional. Eso es lo que pasa. Usted verá que el presidente de la República, dirigente político, de alguna manera, si hay iglesia abierta, irán a la iglesia, tendrán, esa es la tradición, un tedeo, un esto, aquello, pero en el fondo, en la práctica, en su conciencia, saben que están obrando como si fuera un teatro, porque están al servicio de otros intereses que no son las ideas, el ejemplo, la moralidad que nos inculcó Juan Pablo Duarte y que nos dejó como legado. Esto no es nuevo, esto viene en camino hace tiempo. En el día de mañana, 26 de enero, nosotros estaremos aquí reflexionando sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte, un pensamiento no solo ético, un pensamiento trascendente, un pensamiento anticapitalista, antiimperialista, un pensamiento por la justicia, por la educación, por la libertad, por la decencia, por amor a la patria. Cuando Juan Pablo Duarte establece como principio básico, siendo la independencia nacional, la ley suprema de la nación, la independencia nacional, no la constitución de la república. Juan Pablo Duarte, que la independencia de la nación es la ley suprema, es la ley suprema, y esta debe estar caracterizada por su carácter independiente de toda dominación, protectorado e influencia extranjera. Dominación, protectorado e influencia extranjera. Es la visión de ese hombre que dice que la República Dominicana, al igual que cualquier pueblo del mundo, debe administrarse por sí mismo en lo político, en lo institucional, en lo moral, en lo económico, con plena autoridad, con plena autonomía, con plena soberanía. Pero esos no son los valores que predominan en estos tiempos, ni los que nos quieren inculcar de los grandes centros de dominación mundial. Entonces, todo esto de cambiarnos, trasladarnos una fecha como la de el nacimiento del padre de la patria, es para que la gente no piense en Duarte. Hoy se quedan jugando dominó, en un trago, es feriado,
Uno van para el río, otro van para la playa y Duarte al carajo. Mañana van para el trabajo y entonces Duarte sigue en el carajo. Y así no puede ser. Sin embargo, los días religiosos no lo mueven porque eso no atentan contra nadie. La Virgen de la Altagracia es para llevarnos a la fe, hacer una promesa, confiar en que la Virgen de la Altagracia es la madre protectora del pueblo dominicano, pero eso no moviliza gente en aras de patria, eso no moviliza gente en aras de soberanía, eso moviliza gente en función de otra cosa, de una espiritualidad, de alguien que hizo una promesa y va caminando a Higüey o va en una guagua a Higüey a cumplir la promesa. El día de Cristo tampoco. Pero don Alfonso, pero la iglesia se ha parado en 4 patas porque ellos han querido moverla muchísimas veces. Los empresarios, porque lo que quieren es el trabajo. Claro, entonces creo que ahí hay que hacer un esfuerzo también por parte de los movimientos, de nosotros como sociedad, como país, y hacer una campaña de que esos días patrios, esos días no se cambien. Yo me imagino a don Juan Francisco de la Rosa, que aprovechamos, le mandamos un saludo, porque sé que está mirando el espacio, de que él, pues, desde su casa ya puede, y lo hace de vez en cuando, comentar esta reflexión que estamos haciendo, porque es ahora que tenemos también que darle fuerza a eso, así como lo hacen las iglesias, en este caso la Iglesia Católica, que se para en 4 patas cada vez que le han querido cambiar, porque se ha intentado varias veces cambiarle y mover el día realmente de las celebraciones religiosas, y no han logrado eso los gobiernos, pero al final es eso que quieren, porque don Alfonso, la intención es la misma, es borrar en los pueblos la memoria histórica, es borrar la cultura, es borrar ese pasado que inclusive nos permite hoy día identificando, tener identidad, un pueblo que luchó para conseguir su soberanía, su libertad, su identidad, pero también un pueblo que vive unos valores, y dentro de esos valores patrios también están esos valores cristianos, que va de la mano con esa construcción como sujeto social, pero sujeto de la República Dominicana, don Alfonso. Entonces, uno no puede permitir que los gobiernos, que el Estado, quienes nos están gobernando ahora y siempre y mañana también, estén trabajando realmente para que nosotros vivamos sin identidad. ¿Qué les va a pasar a esta generación, a la generación que viene, si no tienen estos referentes de estos padres de la patria? Que al final todo le va a dar igual, y no puede ser así, porque la gente que se inmolaron, que lucharon, que se involucraron, que invirtieron su fortuna y quedan en la ruina, para que hoy nosotros seamos lo que somos, eso no puede quedar en el aire, no puede quedar en el olvido, sino que tenemos que promoverlo, fomentarlo permanentemente para tener esa cara con el pasado, esa cara con lo que es esa identidad, esa memoria histórica que tenemos que hacerla presente permanentemente. Ha habido momentos en que hay un movimiento que tiende a frenar eso y a retornar la conmemoración de Duarte en su día preciso, pero siempre estos movimientos se activan para el mes de enero y después viene el reflujo, y los políticos, dada la presión que se hace, dicen que lo van a cambiar, pero al final lo dejan ahí, el movimiento decae en el transcurso del año, hay otras urgencias que se van imponiendo, otras agendas que se van imponiendo, y volvemos a lo mismo. Mire, la iglesia logró mantener esos días por la fuerza enérgica del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero si no es así, no lo consiguen. En cualquier momento se lo llevan, porque la iglesia ha ido perdiendo la fuerza de ese liderazgo del cardenal. No es todo el mundo que se pone los zapatos del cardenal como liderazgo dentro de la iglesia católica, porque esto es un propósito de la geopolítica, de grupos que están identificados, pero bueno, hay otras agendas que nos están imponiendo, Aprovechamos para saludar a Carmen Mosquea, que está en línea, solo a ella la veo en línea, no quiere decir que no hayan otras personas en línea, pero solo veo a Carmen Mosquea. Juan Francisco está en línea también, pero no lo veo aquí en la pantalla mía. Así que saludamos a Carmen Mosquea y a don Juan Francisco de la Rosa. Y
En Barranquilla están en línea Aura Pareja Benítez y están en línea ahí también Ana María Linares. Bueno, Freddy Ferreira no ha logrado hacer la conexión, parece. Sería un buen contertulio de este tema de Duarte y de los valores y de las tradiciones de nuestro pueblo. Pero hay otro tema. Ya está entrando casi en segundos. Pero Alfonso, yo quisiera, y no es por molestarlo a usted y tirarle la papa caliente, pero usted nos ha referido con este tema a varias instituciones que tenemos en el país que tienen que ver con todo esto de la fiesta patria, de los símbolos patrios. Yo no lo veo que se pronuncian. Efeméride patria, yo no sé cuántos movimientos ahí tenemos ahí, que solamente se pronuncian cuando se toca el tema haitiano o quieren, no sé, pronunciarse para desviar otros temas a nivel nacional. Y me gustaría que su posición, que usted me disculpa, pero esa gente, esos grupos, pero sobre todo esas instituciones que están ahí, que reciben fondos del Estado, fondo público, están para defender eso. Y no, pues no escucho que se pronuncien. Ya usted lo dijo. Reciben fondos públicos, fondos del Estado. El caso de Efeméride Patria, su director o su presidente es nombrado por el presidente de la República con un muy buen salario y entonces está llamado a seguir la agenda oficial, la agenda del Estado. Aquí, quien debiera asumirlo, primero el Instituto Duartiano. Se supone que es la institución que debe guardar, que debe defender, que debe promover el ideal de Juan Pablo Duarte, el ejemplo de Duarte, ese ejemplo de pulcritud, ese ejemplo de ética, de ser el primer funcionario que rinde cuenta a la nación de fondos públicos puestos en sus manos. Pero el Instituto Duartiano igual recibe un apoyo del Estado y no van a querer correrse el riesgo de perderlo. Pero además, hoy, asumir a Juan Pablo Duarte es ser revolucionario, es atreverse al desafío del status quo, es atreverse a desafiar el Estado que tenemos, porque Duarte es ofendido por los políticos que dirigen la nación, porque desde una práctica de corrupción y de perversidad política se ofende a Juan Pablo Duarte. A mí me llamó la atención y claro, no me sorprende, por supuesto, que la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en una declaración que recoge el periódico el viernes 8 de enero, dice que la justicia debe seguir ideas de Duarte contra la corrupción. Impecable, naturalmente. Miriam Germán no es cualquier cosa. Ella, siendo presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, prologó un libro nuestro, y hay que ver un libro nuestro sobre Duarte, Duarte jurista, y hay que leer lo que Miriam Germán escribió en ese prólogo de presentación del libro nuestro, Duarte jurista. Dice ella que Duarte ha sido ninguneado por la clase política dominicana. Duarte ha sido ninguneado. Y yo le confesé a ella que esa palabra yo no la conocía. Ningunear. No la conocía, la conocí con ella. Y ella lo establece claro, que Duarte ha sido ninguneado desde Santana, Bobadilla hasta nuestros días, pasando por supuesto por Joaquín Balaguer, que escribe El Cristo de la Libertad. Pero tuvo que admitir que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho y que 300 dominicanos se habían hecho millonarios a la sombra del erario público con la permisividad de él. Y entonces él emula a Juan Pablo Duarte. No, hombre, no. Entonces, asumir a Duarte, don Jacinto, es un desafío y es propio para revolucionarios. Y eso no lo va a hacer el presidente del Instituto Duartiano. No lo va a hacer él, ni los que lo acompañan. Y eso que ahí hay gente muy ética, como Luis Eker Ortiz. No es que el magistrado Wilson Gómez Ramírez no sea ético. Una cosa es ser ético y otra es ponerse los zapatos de Duarte para desafiar la vida política e institucional de la República Dominicana en estos tiempos. Y él no lo va a hacer, porque hace parte
de esas estructuras. Era parte del PLD y debe seguirlo siendo, aunque debe estar en receso porque es juez del Tribunal Constitucional, de una de las altas cortes. Entonces, el de Efeméride Patria es un asalariado del Estado y no se va a arriesgar a plantear el desafío de que la conmemoración del Día de Duarte debe ser 26 de enero, caiga un martes o un miércoles, un jueves, un viernes, 26 de enero, el día que sea de la semana, pero 26 de enero. No se va a atrever porque lo cancelan, lo destituyen y pierde un salario de cientos de miles de pesos, con todo lo que implica además ese puesto, vehículo, personal, pasaporte diplomático es posible, viático y todo eso. Pero que le quede claro, asumir a Juan Pablo Duarte es asumir la identidad con un proceso revolucionario de defensa de la soberanía, es asumir una posición antiimperialista, una posición ética, de una justicia independiente. Es de eso de lo que se trata. Y eso no lo va a hacer ni Efeméride Patria ni el Instituto Duartiano. E incluso, si la UAS tiene una cátedra de Duarte, yo no la conozco. Si la UAS tiene una cátedra de Duarte, yo no la conozco porque tampoco hacen nada desde ahí. Porque la Universidad Autónoma hoy es una institución más como las otras. Una más. Aquella UAS que conocimos después del movimiento renovador, eso desapareció de la vida cotidiana, de la vida institucional, de la vida cultural. La UAS era el principal foco de resistencia cultural del país. Y eso quedó en las calendas griegas, quedó en el olvido. Entonces, somos nosotros que tenemos que inculcar los valores de Duarte y, como usted dice, hay que no solo reivindicarlo, sino armar, constituir un movimiento que le diga a este país que hay que asumir a Duarte desde su raíz, desde su pensamiento. Ojalá sea Freddy Ferreira que esté ya con nosotros, nuestro invitado. Ahí está. Buenos días, amigo Freddy Ferreira, un placer estar en su espacio, Voz para el Cambio. Aquí conversando con don Alfonso sobre el tema de Duarte, que hoy es la fiesta, pero mañana es que deberíamos estar nosotros teniendo un feriado, el pueblo dominicano celebrando, promoviendo los ideales de Duarte, pero muy bien lo decía Alfonso, hay una trama, hay una intención de borrar la memoria histórica en los pueblos, pero en el caso nuestro, al pueblo dominicano, de que no se conozca realmente la figura de Juan Pablo Duarte, y por eso ha inventado todo esto, que celebremos el día que no es el día, y el día que es el día, entonces la gente seguimos como que no está. Entonces me gustaría también ver su reflexión a partir de eso, de esa crítica constructiva que estamos haciendo, para ver si llamamos la atención a nuestras autoridades y a los movimientos, de que el día de Duarte se celebre el día que es y punto. Que él se merece eso y mucho más. Bien, muy buenos días. Qué bueno que estén tocando ese tema. Yo he sido uno de los abanderados de ver el Duarte hombre, el Duarte revolucionario, el Duarte político, el Duarte ideólogo, no el santo que no han querido pintar como parte de esa misma trama. O sea, la oligarquía dominicana desde siempre ha visto a Duarte como un enemigo que hay que desterrar de la memoria histórica. Realmente el pueblo asume a Duarte desde la primera intención. Duarte pues, es una figura como una figura de las que se dan cada cientos de años en los pueblos. Duarte es para verlo como lo que es, situarlo en su tiempo, Duarte es una de esas pléyades de criollos, ¿verdad? Nacidos en nuestras tierras, hijo de inmigrantes españoles, pero que asumió realmente la dominicanidad con un ardor y un fervor incomparable para su época e incomparable para todas las épocas. Yo creo que es un paradigma que todo revolucionario, que se dice revolucionario, tiene que realmente rescatar las ideas de Duarte y sobre todo ponerlas en práctica. La entrega de Duarte, el nivel de sacrificio que Duarte tuvo, la claridad de su pensamiento, es algo que tenemos que emular las generaciones de hoy. O sea, si leemos un poco lo que era Duarte, la resiedumbre de su concepción
sobre todo el compromiso de él y de su familia. O sea, Duarte siendo un joven, Duarte nació en el 1813, digamos que nació en los primeros tiempos de ese fenómeno que se dio, que fue la Reconquista, cuando un español, Juan Sánchez Ramírez, se le brinde mucha pleitesía, hizo aquel acto, pues reconquistar o volvernos de nuevo. Estamos bajo la égida de los franceses porque voluntariamente los españoles nos habían negociado con los franceses, le habían dado, primero, si vamos a situarnos en el por qué sucedieron estas cosas, tenemos que irnos al reinado de Felipe III, que en connivencia con el gobernador Osorio deciden despoblar la tercera parte de la isla, la parte suroeste, pasando una raya desde Azua hasta Puerto Plata, lo que se llamaba la Guarda Raya, y decretaron de manera administrativa que todos los españoles que vivían en esa parte de la isla debían ser desalojados de allí, no de manera voluntaria. Llegaron a haber enfrentamientos, incluso el ejército de manera sumamente con mucha violencia desalojó a todos los colonos, a todas las personas que vivían en esa parte de la isla, dejando esa isla desierta, lo que dio pie posteriormente a que aventureros franceses se asentaran en esa parte, y de ahí surge el estado de Haití. Nos quedamos con las dos terceras partes de la isla, con la parte este, pero luego también España decide negociarla con Francia mediante la paz, el acuerdo de Basilea, y le entregan toda la isla a Francia. Y en esa tesitura es que Toussaint Louverture en el 1801 viene actuando a nombre de Francia para recuperar, para anexar o para dominar toda la isla. Luego ocurre entonces luego ocurre esto que le decimos de la Reconquista. Juan Sánchez Ramírez le dice a los franceses, o sea, viene otro antes de esto, otro hecho histórico, es que los haitianos hacen una revolución sangrienta, una revolución antiesclavista y una revolución de liberación, y se decretan como país. De los franceses que estaban en esa parte se mudan para la parte este, lógicamente era su territorio legalmente cedido por España, pero un español de acá pues decide sacar a los franceses y restituir la colonia española. O sea, no fue una independencia. Lo de Sánchez Ramírez le guardan aquí mucha pleitesía a esos sectores oligárquicos. A Sánchez Ramírez tiene incluso el nombre de una provincia. Lo hacen, pero era simplemente un español con sentimientos españoles que quiso restituir la colonia española sin ningún tipo de cambio. Mantuvo la esclavitud y mantuvo el dominio de esa clase atera, sobre todo, sobre esta parte de la isla. Los haitianos ya habían conseguido su independencia a sangre y fuego en el 1804, de la mano de Salines. Pues esa es la situación. En ese contexto es que nace Duarte, 1813, hijo de un español, de una criolla, hijo de españoles, Manuela Díez y Juan José Duarte, sus padres. Y ellos se habían mudado a Puerto Rico, allá habían tenido su primer hijo y regresaron después de la Reconquista, que fue en el 1808. Duarte nace en el 13, sus hermanas menores que él nacen también ya en República Dominicana. Pero Duarte desde muy jovencito realmente tenía ideas libertarias. Duarte siempre fue una persona clara, muy preclara de cuál era su destino, de cuál era su papel en este mundo y cuál era el papel que debía jugar para que su pueblo fuera libre, independiente y sobre todo libre e independiente de toda potencia extranjera. Porque Duarte, con su fino olfato político, previó que en el país habían agentes, habían traidores, vamos a llamarle, que esta es la palabra. Los traidores que heredaron a los traidores de ahora. Habían traidores dirigidos por Santana y por Báez y por otros personeros,
Y esos personeros dejaron sus herencias. Y esos personeros fueron capaces, cometieron el crimen histórico de cercenar la idea de república que Duarte tenía y tenían los trinitarios. Esos responsables de todas las desgracias por las que son los responsables de todas las desgracias que ha acontecido sobre este terruño nuestro. ¿Sí? Pero siempre ha habido hombres y mujeres muy dispuestos a defenderlos. Lo ha habido en todos los momentos, en todas las etapas de nuestra historia republicana después de 1844. Hemos estado ciertamente en minoría, pero nunca se ha apagado la llama del pensamiento de Duarte. Esa es mi visión, compañeros, amigos y camaradas. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa. Vamos a retornar con Freddy Ferreira para continuar con este tema, porque este es un tema de patria y hay que abordarlo. Y como está dedicado como feriado a Duarte, vamos a hablar de Duarte y mañana seguiremos hablando de Duarte. Señor director, disponga, vamos a la pausa, retornamos con Jacinto ahí en el control, en el estudio, con Freddy Ferreira y con un servidor, Alfonso Torres. Vamos a la pausa.